¿Sabes cómo manejar un paciente con asma grave, con asma casi letal? Imagínate este escenario. Estás de turno y llega un paciente asmático y ese paciente viene mal, con mucha dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria peri 40, con evidente distrés. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Tú lo enfrentas con todas las herramientas que te dieron en la universidad, ¿cierto? Le administras oxígeno, terapia broncodilatadora, salbutamol, bromuro hipotropio, corticoides, etc. Y el paciente evoluciona cada vez peor. Cianótico, se compromete de conciencia, la frecuencia respiratoria ya no le da ni para 20 porque el paciente se agota. Entonces ahí tú te preguntas, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿Pude quizás salvar a este paciente de la conexión a la ventilación mecánica? Y si lo tengo que ventilar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo intubo? ¿Cómo seteo ese ventilador? Bueno, todas esas preguntas serán contestadas en este capítulo. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Código de Urgencias. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, muy contento de este capítulo, creo que el número 4 o 5, ya me perdí. Y yo creo que este capítulo es especial porque al fin estamos sin becados. Sí, yo igual estoy un poco feliz por eso. Sí, yo creo que estamos pensando en despedirlo. Si a la audiencia le gusta, yo creo que vamos a considerar la suspensión de Gerson y Jorge para siempre. No. Ya, porque hay que decir que nos están ayudando, están dándonos agüitas, ¿cierto? Están Sí, ayudando están en las grabaciones. tras bambalinas, Tras bambalinas. hacen un trabajo muy importante. Backstage. Sí, así que no, pero contento porque creo que este tema es muy importante. Como decías tú, el asma es una patología que se puede presentar en todas las edades. Y cuando uno revisa, la verdad es que podías encontrarte con un niño pequeño con asma. Te puede pasar incluso que trabajando en una urgencia adulto, te llegue un paciente con asma y un adulto o un niño de, qué sé yo, 5 o 6 años. Entonces tenéis que estar preparados. Y lo otro es que es una enfermedad que tiene un espectro de presentación y del que vamos a hablar nosotros en particular en este capítulo es el más grave, ¿ya? Que afortunadamente no son tantos. Pero hay que estar preparado porque ese porcentaje de pacientes graves en un 10% podría caer, por ejemplo, a ventilador mecánico y hay un 2% que se podría morir. Así que me parece un tema tremendamente relevante. Y lo otro, lo que me gustaría recalcar es que si un paciente asmático se llega a conectar al ventilador mecánico, Jessica, como lo sabes tú, corre mucho riesgo de morbimortalidad. Ya no solo por la patología, sino que porque está con este soporte ventilatorio, no es tan fácil ventilar a un paciente asmático y pueden ocurrir complicaciones producto de la ventilación. Entonces, sí, o sea, la mortalidad aumenta al 20% un paciente conectado a ventilador mecánico. Entonces, yo creo que por eso hace que este tema sea algo muy esencial de hablarlo en medicina de urgencia. Sí, bueno, recordar también que, ¿cierto? Como tú dices, es una patología muy frecuente que se caracteriza por una hiperreactividad bronquial. Y no solo por eso también, ¿cierto? Si bien tiene estas como alteración, ¿cierto? Y contracciones de la musculatura lisa que va a causar una obstrucción pulmonar, también se caracteriza por inflamación persistente de la vía aérea y aumento de la permeabilidad también. Por lo tanto, se va a generar una obstrucción cada vez mayor de la vía respiratoria. Y en ese sentido, cuando entendemos un poco lo que es el asma, si bien, como tú decías, es una patología muy frecuente, el asma casi fatal es poco frecuente, ¿ya? Y en realidad no existe una definición como estandarizada de lo que es realmente un asma casi fatal, como en otras patologías, pero una, digamos, definición más funcional podría ser aquel asma que se presenta con hipercapnia sobre 50 o que tiene pH menor o que tiene pH menor a 7,3. Si bien, como sabemos, el asma no se caracteriza por tener hipercapnia, al contrario,
pero es un marcador de gravedad, claramente. Sí, eso es un concepto que de hecho es muy bueno que la gente que nos está viendo lo considere, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, es esperable que un paciente hepático tenga un poco de retención de CO2 cuando son épocas avanzadas. Pero en el caso del asma, si el paciente está con hipercapnia, estamos mal, porque su fisiopatología normal, eso no es lo habitual. Ya quiere decir que estamos en una fase muy severa de la enfermedad. ¿Ya? Incluso si que el paciente llega con una exacerbación grave y estuviera el CO2 normal y no está como tratando de compensar, ya me llama la atención, por ejemplo, a mí. Y si está alto, quiere decir que la cosa va muy, pero muy mal. Y lo que tú mencionaste con respecto a la fisiopatología, me parece correcto. Yo solo quisiera como agregar a la audiencia que en estos pacientes, si ustedes se acuerdan, lo que les cuesta es expirar. Sí. ¿Ya? Y en el proceso de expirar, aquí cuando el paciente tiene esta exacerbación grave, lo que ocurre es algo que se llama hiperinsuflación dinámica. ¿Y esto por qué ocurre? Normalmente nosotros sacamos el aire en expiración, ¿ya? Y cuando tenemos una patología que nos hace obstrucción al flujo, esto ya va a ser más resistente. Y si a su vez esto se agrega, no sé, por ejemplo, una enfermedad, algo que lo está descompensando, tú vas a tender a tener más taquipnea, ¿ya? Por lo tanto, tu tiempo de expiratorio se va a cortar. Y cada vez que ese periodo de expiración se acorte, tú vas a empezar a atrapar aire. Porque si, por ejemplo, ustedes hicieran este ejercicio de tomar aire, después lo botan, después lo toman aire, botan, pero en vez de ahora de cada vez sacar el aire cuando están llegando al final de la inspiración, llegando como incluso al medio de la inspiración, empiezan a tomar aire de nuevo, van a sentir toda esa presión del aire que se queda dentro. Es lo mismo que le está pasando, por ejemplo, a un paciente asmático, y eso empieza a aumentar la capacidad residual funcional, aumentar el atrapamiento aéreo y el autopip. Y ya lo peor que ocurre es que, si bien te altera el proceso de expiración, ya cuando está tan avanzado, lo que empieza a pasar es que el diafragma se empieza a aplanar. Y cuando el diafragma se aplana, ya no solamente te cuesta expirar, sino que tu principal músculo, el inspiratorio, que es el diafragma, está alterado y no funciona a su capacidad total. Entonces, ahí la cosa ya también se pone fea. Así es. Así que yo creo que saber eso de la fisiopatología es tremendamente relevante. Claro, y como tú decías, es un tema que es más bien mecánico y que es progresivo. O sea, sumado a esta resistencia del flujo de aire, que el paciente no solo le cuesta expirar, ¿cierto? También tiene un problema de inspiración. Ya la fase final es esta alteración de la ventilación-perfusión ya severa con hipoxemia, hipercapnia secundaria. Y el otro problema es el problema cardiovascular, ¿cierto? Sabemos que todas estas cosas que hemos mencionado van a afectar también el gasto cardíaco. Aumenta la poscarga tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo y son pacientes que además están con precargas generalmente disminuidas, depletados de volumen. Entonces, este círculo, digamos, vicioso va a terminar que el paciente, si no es manejado correctamente, puede llegar a la muerte. Sí, oye, yo creo que súper importante también ese concepto que acabáis de mencionar, que ojo que el efecto hemodinámico que puede tener un paciente asmático. Puede ser devastador. Y yo creo que nosotros le prestamos mucha atención al tema respiratorio, pero perfectamente un paciente se te podría choquear por este proceso que también empieza a haber una hipertensión en el tórax, ¿cierto? A disminuir el retorno venoso, como dices tú, y también terminar con un paciente en shock si lo manejan mal. Así es. Por eso es súper importante enfrentar a este paciente en la urgencia, saber qué son las cosas que tengo que evaluar y qué es lo que puedo hacer para mejorar sus oportunidades de salir exitoso de esta crisis. Yo diría que los pilares, como hemos hablado en otros capítulos, es que uno, se haga una evaluación primaria completa, en paralelo a la evaluación del paciente, siempre orientándonos no solo el tema respiratorio-ventilatorio, sino que el tema también hemodinámico, y buscando diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Además del tratamiento específico. Pero no anclarnos precozmente a un diagnóstico, recordar que un paciente que se presenta en la urgencia con dificultad respiratoria, independiente que sea asmático, hay que ir a buscar otros diagnósticos diferenciales. Sí, yo hago lo mismo que tú, o sea, a la hora de enfrentarme a un paciente con asma, y como se lo dijimos también en el primer capítulo, lo que tienen que hacer es evitar los sesgos.
Y cada vez que evalúen un paciente que, por ejemplo, tiene una disnea, no piensen que solamente por ser asmático va a ser solamente eso. Así es. Tienen que pensar al menos 5 diagnósticos diferenciales y tratar de ir descartando uno a uno con la historia clínica y con el examen físico, qué es lo que es más probable que tenga el paciente. ¿Ya? Hay distintas herramientas para poder ver definitivamente qué diagnóstico tiene más probablemente este paciente. Obvio que lo primero que tienen que hacer es usar la evaluación primaria, pero recuerden no anclarse precoz. Yo creo que ese es el mensaje principal. Así que totalmente de acuerdo con lo que tú haces. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales principales, un paciente que presenta, digamos, disnea súbita, una anafilaxia, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, un EPA, claro, ¿cierto? Además de otros diagnósticos. Pero en el fondo, esta presentación súbita es importante buscar, como tú dices, varias alternativas de diagnóstico diferenciales. Recordar que el asma se puede presentar de distintas formas. Si bien hay una presentación que es como la que llaman tipo 1, que es más bien lenta, que tiene que ver con una fisiopatología más bien del deterioro de la inflamación de la vía aérea, existe estas crisis que son como tipo 2, que son de instauración súper rápida. El paciente se deteriora muy rápido y esto hablamos de horas, 3 a 6 horas. Entonces el paciente probablemente de una historia de que esto fue súbito y nos podría hacer pensar en otras patologías también. Y habitualmente este tipo de crisis, que es tipo 2 súbita, que tiene que ver con una fisiopatología más bien de broncoconstricción, de deterioro de la broncoconstricción, es la que tenemos que relacionar a mayor riesgo de asma casi fatal. O sea, es un factor de riesgo aquel paciente que tiene una crisis de deterioro muy rápido, además de otros. A mí me llama mucho la atención del asma como, si bien lo mencionamos al principio del capítulo, la mayoría de las personas tienen una exacerbación bien leve, pero cuando llegan graves, a uno le llega a doler el estómago porque porque se presentan gravísimos. O sea, ese porcentaje que dijimos que será un 10%, si te llega a la urgencia, está gravísimo. Así que no deja de ser menor. Dentro de esta evaluación inicial, además de identificar cómo se presentó el paciente, o sea, buscando qué tipo de crisis está enfrentando, tenemos también que ir a evaluar otros factores de riesgo de asma casi fatal, como son, por ejemplo, ¿cierto?, que el paciente tenga historias previas de hospitalizaciones en unidad de paciente crítico, hospitalizaciones previas el año pasado por deterioro, por ejemplo, de la crisis o sobreuso de los beta-agonistas, ¿verdad? Patología cardiovascular, incluso algunas patologías no trastorno personal, sino que algunos rasgos de personalidad hacen que estos pacientes pudieran presentar una asma casi fatal. Así como los más porfiados. Los más porfiados. Aquellos pacientes que tienen tiene que ver más con la capacidad de diferenciar la gravedad de su disnea. Y eso se relaciona a algunas características de personalidad más bien alexitímica o depresiva, que no le hacen mucho caso a qué tan graves se sienten en ese cuando momento. Llegan a la urgencia es cuando ya están muy, muy, muy graves. Sí, y no hay momento para psiquiatría enlace en ese momento. Sí. Oye, yo creo que, claro, sobre los factores de riesgo, obviamente si un paciente tuvo hospitalización en UCI el año anterior o los años que pasaron, hay que poner ojo ahí. Ahí uno pone ojo. Lo otro es que si anda gastándose sus inhaladores, digamos... uno por día. Uno por día, obviamente eso también me llama la atención. Si se hospitalizó a lo mejor en medicina básica, pero ha tenido varias hospitalizaciones, así como 2 a 3 al año, también hay que prestarle más atención a ese paciente. ¿Qué otro? Claro, lo que tú dijiste sobre cuál es la reserva cardiopulmonar que tiene el paciente. Obviamente si tenía, aparte de asma, insuficiencia cardíaca, fracción de eyección de 14, con algo muy pequeño, con una exacerbación leve, podí llegar a estar en un modo de presentación en el espectro de más alta gravedad. Sí. Ahora, estamos hablando, ¿cierto?, de la evaluación inicial. En paralelo, es siempre recordar que cuando enfrentamos a un paciente en evaluación inicial, nosotros hacemos todas estas cosas en paralelo. Probablemente uno está a cargo de la estabilización clínica del paciente, la evaluación, la administración de fármacos, y uno puede encargar esta otra misión de la historia clínica a otro personal becado, interno, alumno o otro colega, a que vaya a recabar todos estos antecedentes. Nosotros estamos ahí enfocados al paciente. Sí. Ahora, ¿qué cosas a mí me importan de cómo veo al paciente, digamos? Eso te iba a preguntar. ¿Qué cosas objetivas durante quizá tu examen físico tú te enfocas en el paciente para ver el estado de gravedad?
el estado de gravedad uno lo evalúa, ¿cierto? Cómo se ve el paciente propiamente tal, ¿cierto? Cómo se ve el nivel de conciencia, cómo ventila, si está taquipneico, taquicárdico, puede estar muy mal perfundido, ¿cierto? Deshidratado, etcétera. Habitualmente todos sus pacientes llegan un poco agitados, inquietos, con mucha dificultad respiratoria, no toleran el decúbito, quieren estar sentados o de pie. Y ya mucho más grave es ese paciente que ya no está taquipneico, al contrario, está con muy mala mecánica, apenas ventila, perigasping, ¿cierto? Y bradicárdico, mal perfundido, comprometido de conciencia. Ese paciente está periparo y hablamos de ese tipo de gravedad en estos pacientes. Sí. Quizá como para complementar, me gustaría hacer hincapié en que, ojo con que un paciente asmático, aunque esté saturando 94, sí, la hipoxemia no... puede estar igual de grave. Muy tardía. ¿Ya? Recuérdense que el proceso ventilatorio no es solamente oxigenar, sino que también tiene que ventilar y sacar tu desecho metabólico del CO2. Entonces, si es que tenía un trabajo respiratorio aumentado, a mí por decir, me llama mucho más la atención, le pongo mucho más ojo a un paciente que está con todo su trabajo respiratorio, más que un paciente que está con requerimiento de oxígeno. Así es, o sea, la hipoxemia no nos tiene que servir, digamos, para evaluar la gravedad del paciente. Pacientes pueden estar, si le tomamos gases a ese paciente que viene recién ingresando, se ha visto que la PO2 incluso puede estar aumentada, porque el paciente está, como dices tú, con mucho trabajo respiratorio, muy polimneico, tratando de barrer un poco de CO2 inicialmente. Así que la gasometría en realidad o la saturometría no es un indicador de que el paciente está grave, ¿ya? Existen otras herramientas también en la urgencia, como la capnografía, la forma de onda, la capnografía, ¿cierto? Algunas, las imágenes al lado de la cama del paciente, como tú decías, la ecografía bedside nos puede ayudar a hacer estos diagnósticos diferenciales en la evaluación primaria incluso del paciente, ayudándonos principalmente a diagnosticar tromboembolismo pulmonar, deterioro de la insuficiencia cardíaca o un protocolo Blue para buscar algún foco de condensación. Sí, totalmente de acuerdo con el enfrentamiento. El uso de un tips como con respecto a evaluar el trabajo respiratorio, yo le diría que afírmense cuando vean que el esternocleidomastoideo se está contrayendo mucho. Han habido estudios que hablan de que lo que más se correlaciona con el diafragma para no tener que esperar, digamos, que un paciente esté con respiración paradojal es el tratar de evaluar el esfuerzo del diafragma. Y uno de los que están más correlacionados es el esternocleidomastoideo. Entonces, cuando ustedes ven eso, el paciente está con este tiraje, con ese músculo. Con el cuello, respira con el cuello. Claro, eso ya es lo previo a una respiración paradojal. ¿Eh? Así es. Eso es lo previo. Oye, yo creo que ya hablaste un poco de ver cómo un paciente, cuál es su fisiopatología. Hablamos un poco de cómo lo enfrentas. Ahora yo creo que podríamos entrarnos un poco más en el tema de la terapia. Sí. ¿Cuáles son los pilares, por ejemplo? Los pilares del manejo de cualquier paciente asmático, no solo del asma casi fatal, ¿cierto? Es broncodilatación, es como el pilar del tratamiento, beta-agonista y anticolinérgico. Terapia adicional, que está demostrado de utilidad, como el sulfato magnesio, o en caso de como terapia extra, digamos, en casos refractarios, pudiera ser adrenalina, ketamina. Y además, el disminuir la inflamación y prevenir las recaídas. O sea, hablamos del uso de corticoides, ¿ya? Pero esos son como los pilares. Digamos que lo primero que tenemos que hacer con este paciente, además de este enfrentamiento inicial y buscar los diagnósticos diferenciales, es posicionarlo, no ponerlo en decúbito, por favor, porque ese paciente o lo escupe o le pega un combo, así como que no lo trate de acostar. Probablemente su paciente va a estar en posición trípode, eso es lo más probable. Es. Me da risa esa palabra, pero bueno. No voy a preguntar por qué. Bueno, posicionarlo, cómo se sienta el paciente lo más confortable posible, administrar oxígeno suplementario. Ya sabemos, ¿cierto?, que estos pacientes pueden estar normoxémicos inicialmente, pero sí sirve administrar oxígeno con una meta, ojalá 93. Volemizarlos también. Ya hablamos de este deterioro hemodinámico que tienen por la fisiopatología de la hiperinsuflación dinámica y además pierden mucho volumen con la ventilación. Además, los pacientes probablemente tienen cero ingesta o pueden estar cursando con un cuadro inflamatorio y tener fiebre. Así que oxígeno suplementario, volemizar. Ya después la terapia definitiva, que es terapia broncodilatadora. Sí, con respecto a la broncodilatación, bueno, está lo clásico que todos conocen, los betagonistas, como el salbutamol, de acción corta. Los SABA. Claro.
Y esto es importante porque al ser beta-agonista relajan el músculo liso. Y lo bueno del salbutamol es que tiene un efecto que inicia muy precoz, en minutos. El pic lo alcanza ya en los 30 minutos y te dura como 4 o 6 horas. ¿Sabes qué me preocupa del salbutamol? O los colegas en general. ¿Qué les dirías tú a eso que te dicen, no, le voy a poner salbutamol porque está muy taquicárdico? La enfermera te va a decir, no, yo voy a matar a la enfermera ya. Pero al otro personal te va a decir, doctor, le Sí. pongo salbutamol porque está muy taquicárdico. Sí, no hay ningún problema. De hecho, probablemente la taquicardia que tiene es producto de la exacerbación. Entonces, a medida que tú vas tratando al paciente, probablemente eso disminuya. No, para mí Doctor, no, ¿y le no. pongo PAF o lo nebulizo? Esa pregunta sobre ¿es mejor nebulizar o PAF? Ya se respondió. Hay revisiones sistemáticas que hablan de esta comparación. Y la verdad es que lo que se ha visto y que se ha demostrado es que no hay ninguna diferencia, ¿ya? Así que obviamente si su paciente está con hipoxemia, lo que más conviene es hacer una nebulización. Pero si el paciente, por ejemplo, está saturando normal, usted perfectamente puede sacar al paciente de la crisis solo con inhaladores. Inhaladores y con aerocámara. Pues no va a usarla como Dr. House, ¿cierto? En el cuello, así como perfume. Claro. No es la idea. ¿Y lo nebulizo continuo o intermitente? Esa también es una buena pregunta. Excelente pregunta. Sí. También eso se respondió en la literatura. Y lo que hemos visto es que la nebulización continua tiene mucho más efecto y reduce la tasa de hospitalizaciones y mejora la función pulmonar. ¿A qué me refiero con una nebulización continua? Idealmente ustedes deberían tener un dispositivo especial donde pudiesen nebulizar continuo. Y eso existe. Jefe, no tenemos. Ya, pero nosotros no tenemos y es probable que usted la mayoría de sus urgencias no lo tenga. Pero el concepto no solamente se hace solamente con ese dispositivo especial, sino que si usted hace 4 nebulizaciones o 4 sets de PAF en 1 hora, eso ya se considera Así como es. continuo, ¿ya? Eso te podría decir acerca de esas preguntas muy relevantes. Oye, de los ¿Bromuro hipotrópico? bromuro hipotrópico anticolinérgico. Sí. Además de ser antisecretores, ¿cierto? Y también tener un efecto en la relajación del músculo liso, su único problema, yo te diría, es que se demoran un poco más en actuar, ¿ya? Aquí estamos hablando de que el pic recién lo alcanza entre 60 y 90 minutos, lo cual es un poco más tardío que los betagonistas, ¿ya? Y su duración también es un poquito más corta, de 4 o 6 horas. Ahí tenemos el mayor representante, que es el bromuro hipotrópico. Y lo que sabemos, y esto ojo para los que nos estén viendo o escuchando, que combinarlos, o sea, es decir, ocupar beta-agonista más anticolinérgico es mucho mejor que usar el uno o el otro. Habitualmente lo que nosotros hacemos y le decimos a los residentes es que partan con un beta-agonista que tiene la acción mucho más rápida, o sea, actúa en minutos, ¿ya? Y después combinen. Claro. ¿Ya? Y eso está demostrado que también aumenta la función pulmonar. Hay una revisión Cochrane bien bonita y que dice que también disminuye la tasa de hospitalización. Así que Sí. esa es una recomendación. Hablan Eso. de un NT de 10 para disminuir una hospitalización, lo cual es muy bueno. Sí. Claro, es muy difícil que en estos estudios se pueda demostrar mortalidad, pero ya tratando 10 pacientes y evitar una hospitalización es buenísimo, es En buenísimo. el fondo es, si tiene 2 que elegir, elija ambos. Yo siempre he pensado así también. Estamos hablando de inhaladores. Sí, por favor, no Inhaladores. piensen mal. ¿ya? Oye, y además, estos beta-agonistas, además hay otra alternativa, no solo de administración inhalada también. Como por ejemplo. La adrenalina tiene acción beta-agonista. Cuéntanos un poco entonces, Sí. Jessica, cuando tú, ahí yo creo que cuando tú decís, le decís a la enfermera, le vamos a colocar adrenalina, yo creo que ahí te mira así. Así como, ¿qué está hablando? No, por favor, todo nuestro equipo está, me diría push dose, doctora. Claro, Sí, es que, sí, están súper bien entrenados. Sí, un saludo Sí. para nuestro equipo, Así es. que ya están totalmente acostumbrados a trabajar con nosotros y lo que se nos En ocurre. nuestras locuras. Sí. Nuestra locura. Bueno, pero sí, cuéntale un poco a la audiencia, Jessica, como en qué momento tú ocupas la adrenalina y por qué. Bueno, la gracia de la adrenalina, que además de su efecto beta-agonista, tiene efecto alfa-agonista. Por lo tanto, si recuerdan al inicio de este capítulo, dijimos la fisiopatología del asma, además de esta broncoconstricción, tiene una vasodilatación y una permeabilidad aumentada. Entonces, esto nos puede ayudar a disminuir el edema de la vía respiratoria, además de broncodilatar.
Y lo utilizamos después de la terapia inicial, ¿cierto? En aquellos pacientes que no han tenido tan buena respuesta a la terapia inhaladora. Y en aquellos pacientes también que sospechamos quizás como un gatillante un poco alergeno también. Entonces nos ayuda en esos pacientes también de que queda un poco la duda si están inicialmente con anafilaxia o solo asma o ambas cosas, ¿ya? Sobre todo esos pacientes asmáticos que se gatillan con un alergeno. Pero no es una terapia de inicio, digamos, es posterior, una terapia adicional en aquellos pacientes que no han tenido muy buena respuesta a la terapia inhaladora. Oye, por favor, no vayan a estar usando la adrenalina para para un Endovenoso, paciente que claro. llega muy leve, De ¿no? partida, ¿Ya? claro. En estos pacientes estamos hablando de asma casi fatal, no pierdan eso de vista. Ya. ¿Ya? Y la Y forma de eso te iba a administración, preguntar, ¿cómo lo usas? lo ¿Cómo más lo... seguro es administrar 0,3, 0,5 intramuscular. ¿Y ¿Ya? por qué en esa ruta? Es más seguro, una liberación un poquito más prolongada, digamos, y tiene menos efectos adversos que endovenoso. Con ¿Ya? el tema de las arritmias Por también. las arritmias, exactamente. Sí. Pero igual se podría llegar a utilizar Sí, de endovenoso. todas maneras, a dosis, la dilución tiene que ser mucho más diluida, ¿cierto? 20 gamas, 50 gamas inicialmente endovenoso y una bomba de infusión continua incluso, pero tiene que ser una administración, digamos, bien diluida y lamentablemente siempre se da el mayor riesgo, ¿cierto? Endovenoso de tener efectos adversos o errores en la administración. Sí, hay que prestarle mucho ojo Sí, ahí cuando se arman las bombas. Y así ahí estar es. monitorizando al paciente, pues ahí Así es, ya es un siempre. paciente que O tiene que sea, es un estar. paciente que desde la llegada debiera Exacto. estar monitorizado. Otra cosa que usamos harto en urgencia, para todo, para todo. Para todo le ¿Ah, mandamos sí? sulfato de magnesio. Ah, es como el El tranexámico. tranexámico. Sí. De repente hay como moda en Sí. el mundo de la medicina de urgencia como el magnesio para todos Sulfato de o... magnesio para todos. Claro, Bueno, igual... el sulfato de magnesio ayuda a dilatar la musculatura lisa, disminuyendo la entrada de calcio al músculo liso principalmente. Entonces eso ayuda a mejorar mucho la disnea del paciente. Hablamos de dosis de habitualmente dos, o sea, en general son como 2 ampollas, digamos, vienen de 1,25. Se puede repetir la dosis a los 20 minutos y eso ayuda bastante a disminuir la disnea y a mejorar un poco los volúmenes pulmonares. Si bien no ha disminuido la mortalidad, ¿cierto? La disminución tampoco ha disminuido la tasa de intubación. Es un medicamento que nos sirve bastante en este setting de pacientes. Sí, o sea, el hecho que te disminuya las hospitalizaciones en casos Mm, graves sí. ya lo hace para mí muy valioso. Ujú. Y uno lo ve, y en la práctica lo ve a medida que va pasando, en esos Se 15 mejoran minutos, harto los pacientes, mejoran esa bastante en su relajación del clínica. músculo liso Mm, por la competición del calcio mm, es muy buena, ¿ya? sí. Claro, y ahí de repente la gente lo ocupa para el FA, ahora visto, y todas esas cosas. A la FA, yo siempre. Sí, eso. Oye, yo quisiera aportar también con, bueno, el clásico olvidado, bueno, no olvidado nunca, en verdad, yo creo que todo el mundo sabe que hay que ponerle corticoides a estos pacientes. Así es. ¿Y por qué es tan importante? Porque aparte de tener un efecto antiinflamatorio, si ustedes estudian la fisiopatología del asma grave, se darían cuenta que todos estos receptores beta empiezan a tener un down regulation. Entonces, el problema es que tu terapia hace que no sea tan efectiva al principio. Por lo tanto, cuando uno le agrega corticoides, que es el tratamiento, uno de los pilares más grandes, hace que la expresión de estos receptores vuelva y que Mm, tu terapia broncodilatadora sea mucho más efectiva. Eso sí. aparte del componente antiinflamatorio Sí, porque a de las veces vías te respiratorias. discuten, doctor, pero va a empezar a actuar después de las 6 horas. No, las guías dicen administración precoz en todos los pacientes. Sí, y ahí la dosis, bueno, de partida hay mucha discusión qué tipo de corticoide. Nosotros Ujú. probablemente ustedes tienen hidrocortisona, betametasona, dexametasona y O metilprednisolona. prednisona oral. Claro, pero para el asma grave, al menos lo que dicen los expertos, porque esto Ujú. ya la evidencia que hay no es tan grande, es privilegiar la metilprednisolona en dosis de 80 a 125 miligramos. Así que ese es Sí, como el tips. Sí. así es. Muy bien. Oye, Jessica, y te voy a hacer una pregunta que es un poco controversial. ¿Qué opináis tú acerca de la ventilación mecánica no invasiva o qué sabemos de la ventilación mecánica no invasiva en el asma? Bueno, recordar, ¿cierto? Que estamos hablando de nuevo de asma casi fatal, no cualquier crisis de asma, ¿ya? En esos pacientes en que hemos hecho todo lo anterior, ¿cierto? Lo hemos oxigenado, terapia broncodilatadora, utilizado toda esta farmacología adicional
y el paciente falla o vemos que sigue con mala mecánica, que la frecuencia respiratoria no mejora, que además sigue muy hipercápnico, en ese grupo de pacientes, si bien la ventilación mecánica no tiene evidencia, digamos, como es tan fuerte en el EPOC, digamos, se entiende que pudiera ayudar a disminuir el trabajo ventilatorio y a mejorar la ventilación-perfusión por su mecanismo de acción, digamos. Aplicando presión positiva a este paciente con ventilación mecánica no invasiva podemos ayudarlo enormemente, ¿ya? Clínicamente y entendiendo la fisiopatología, digamos, es una terapia que va después de esta terapia inicial, ¿cierto? Generalmente nunca antes de la primera hora de recién haber manejado al paciente. Y si bien no tiene una evidencia, si para nosotros tiene un sentido fisiopatológico y al paciente le mejora la clínica, hay que utilizarla. Sí. ¿Ya? Nos ayuda bastante a mejorar la sintomatología del paciente y en no pocos casos disminuir también la necesidad de intubarlo, que es lo que menos queremos. Sí. Yo quisiera hacer como hincapié en algunas cosas que está diciendo la Jessica. De partida, efectivamente, no, la revisión sistemática no habla de que no hay un beneficio demostrado. Lo que no quiere decir que no lo exista. Los estudios que hay, la verdad, no son muchos, pero tampoco quiere decir que sea deleterio. Yo creo que, de hecho, para una terapia en la cual, si para ti fisiopatológicamente tiene sentido de comprar un poco de tiempo, mientras las terapias más efectivas, porque es un soporte, ¿cierto? Y tú compras un poquito de tiempo para que el resto de las terapias actúen y tiene sentido fisiopatológico, tenéis que solamente saber cuándo detenerte. Yo creo que ahí está la magia de si es que vaya a ocupar esta terapia. Si la vas a utilizar, tienes que tener muy claro cuándo debo detenerlo y pasar al siguiente escalón, que vendría a ser la intubación. ¿Ya? Sí. Ahora, muchos evitan un poco el uso de la ventilación mecánica no invasiva, justificando a que es muy difícil a este paciente que describimos ya, que no puede estar sentado, que está un poco agitado, que está inquieto, que está angustiado, con mucha sed de aire, y ponerle una máscara, digamos, en su cara, ¿cierto? Con presión positiva, a que va a ser imposible que se acople, porque va a estar agitado, va a estar nervioso y no va a cooperar. ¿Qué pensáis tú de eso, Nico? Es que tiene toda la lógica. O sea, imagínense usted estar con una patología que te estás ahogando y más encima tener el mismo efecto de que es sacar tu cabeza por fuera del auto mientras esté andando a 180 kilómetros por hora. Yo no creo que sea algo agradable. No creo que sea algo agradable. Entonces, lo que se puede hacer, de hecho, en ese momento, para tratar de bajar un poco la ansiedad, porque también sabemos que a medida que el paciente se vuelve más ansioso, más tiempo menor tiempo expiratorio va a tener, va a cortar su tiempo expiratorio. Por lo tanto, si nosotros tratamos de bajar esa ansiedad, ya sea con algún sedante como por ejemplo fentanil, pero lo mejor yo te diría que es la ketamina, por su efecto también broncodilatador en dosis disociativa, como de sedación, y eso mientras mantiene, ¿cierto?, tu volumen minuto, yo creo que es una tremenda oportunidad en esa ventana utilizar la ketamina con esos dos efectos. Uno, la broncodilatación que produce, y lo otro, manteniendo drive ventilatorio, pero bajando esta ansiedad. ¿Ya? Sí. Eso. O sea, y tratar de acoplar un poco el ventilador mecánico no invasivo. Es una contraindicación, que el paciente está ansioso, agitado, no coopere, eso tiene una ayuda, digamos. Y como bien dices tú, recordar que para cualquier otra patología, o para el asma o para otra, siempre la ventilación mecánica no invasiva hay que estar al lado, sobre todo en la primera hora de manejo, ¿cierto? No es como conectar al paciente, dejarlo y venir a reevaluarlo la hora, porque no vamos a saber si efectivamente cumplió esa hora como debería, y lo otro es que estar muy atento a cualquier deterioro del paciente. Entonces, eso es súper importante. Y si se deteriora, lamentablemente vamos a tener que intubarlo, y este sí que es un paciente con vía aérea fisiológicamente difícil. Sí. Yo, solo antes de pasar a la intubación, que yo creo que es algo que probablemente a todos les gustaría escuchar y ver cómo se intuba un paciente asmático, solo mencionar que si van a ocupar, lo último y reitero, yo tomo la decisión de si paso a la siguiente terapia en 1 hora, en general. Sí, súper rápido. Si el paciente mejora, y si no, pasa a la siguiente. Son de los pocos pacientes que uno se queda en el REA.
Exacto. Tenés que quedarte ahí, ver cómo está el ventilador mecánico no invasivo. Lo que sabemos de la ventilación mecánica no invasiva cuando es deleteria es cuando lo sometes a presiones transpulmonares muy altas. Claro. Entonces, si ves que el paciente está haciendo mucho esfuerzo, está moviendo volumen en minutos demasiado alto y ya no está cooperando, tienes que pasar al siguiente escalón, ¿no? Y eso máximo te demoráis 1 hora. Ahora, con respecto al tema de la intubación, acerca de la intubación, yo creo que es un tema tremendamente relevante. ¿Por qué hablas de que puede ser una vía aérea fisiológicamente difícil y así? Uno, porque es un paciente que está deteriorado hemodinámicamente, precarga disminuida, poscarga aumentada, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, paciente acidótico, que trata de mantener un pH adecuado con una frecuencia respiratoria extremadamente alta, y yo lo que voy a hacer va a ser bloquear ese mecanismo compensatorio del paciente. Sí, y además con hipoxemia, o sea, Hipoxémico. es la peor triada que Que te no pueden logramos enfrentar. preoxigenar adecuadamente, Sí. horrible. Sí, yo creo que el tema de la vía aérea fisiológicamente difícil, me encantaría que Hagamos capítulo de hagamos eso. un capítulo de eso. Solo para hacer un Con mini peculiares, resumen. con peculiares. Probablemente, no, pues los vamos a invitar a los Conmigo. chiquillos. Sí, Eso. sí. Esperemos que, por ejemplo, esta vez Gerson se acerque al micrófono. Eso. ¿Ya? Y que, sí, Pelado la otra No, vez se puso un invasivo yo lo conecté y al invasivo parecía, pelado, fue mi culpa. parecía este tipo ¿cómo se llama el malo de Batman? Fue entretenido. Sí, Bane. Bane. Igual a Bane. Igual a Bane. Sí, no, sí los vamos a invitar. Pero para hacer un mini resumen, de una vez, yo creo que prepararse, ¿ya? Obviamente, premedicación, yo me refería aquí al volumen, ¿cierto? A una preoxigenación súper adecuada. De hecho, si está con un ventilador mecánico no invasivo, perfecto, porque te va Mantenérselo. a mantenerse durante la preoxigenación, está súper bueno. Y empezar a preparar tus cosas. A ver, paso por paso. Yo creo que de partida este paciente sí puede ocupar una premedicación con lidocaína, porque ahí está demostrado que ayuda un poco con el tema del broncoespasmo. Así que es algo que yo pensaría en utilizar. ¿Qué más? Con respecto a la inducción, aquí yo privilegio siempre 2 alternativas. Uno, la ketamina, por lo que ya conversamos, por su efecto broncodilatador, o también puede ser propofol, si es que el paciente tiene buena hemodinamia. Así es. ¿Okay? Y no sé si tú tienes alguna preferencia con el bloqueo neuromuscular. O sea, en general, en todas las patologías, casi todas las patologías es difícil decir uno o el otro. Generalmente no hay mucha diferencia en los outcomes en varias patologías. Pero en este caso yo necesito acoplar lo más rápido y mejor posible al paciente. Por lo tanto, el rocuronio me podría otorgar un tiempo de bloqueo más prolongado y yo preferiría utilizarlo. Totalmente de Pensando acuerdo. solo en eso, digamos. Sí, puedes usar cualquiera, pero si yo tuviera que elegir, ocupo el rocuronio por la misma razón. Te da ese tiempo exquisito, valioso cuando conecta al paciente al ventilador, de poder hacer mediciones, interrogar al paciente y tener ese acoplamiento antes de que el paciente, porque va a ser un paciente muy difícil de ventilar. De hecho, en algunos escalones el paciente podría llegar a requerir un bloqueo neuromuscular. Producto de eso. Sobreescalonarlo. Sí, ahora, eso y el tubo, yo te diría que ahí tratar de ocupar el más grueso posible. Tubo 8, yo creo que un buen... Lo pensé, pero no lo dije. Sí. Tubo al menos 8 porque en el fondo... ¿Por qué tan grande, Nicolás? No, lo que pasa es que en este tema lo que es importante, el tamaño igual importa, pues, ¿ya? Yo creo que importa porque recuerden que esto tiene un efecto de resistencia, ¿ya? Así es. Y el paciente ya tiene una resistencia muy alta. Exacto, el paciente ya tiene la resistencia de la vía aérea aumentada y si tú colocas un tubo pequeño va a aumentarle más el flujo por donde pasa ese aire y produce más aumento de la resistencia. Así que la recomendación ojalá un tubo 885. Y el otro también es por si requiere alguna fibrobroncoscopía, por ejemplo, Exacto. Pensando en alguna patología pulmonar. Claro, porque también lo otro que hacen harto estos pacientes es que de repente hacen una telectasia y es brutal cuando lo hacen. O sea, se van a la vez. Sí. Eso con respecto al tema de la intubación en este paciente. Obviamente la indicación va a ser un paciente que fracasó y que estamos ya en la última línea, porque lo que sabemos, y de hecho uno de los mensajes que más nos queda a nosotros cuando estamos tratando de explicarle esto a los residentes, es que uno tiene que tratar de evitar intubar un asmático aplicando todas estas terapias que conversamos y haciendo todo lo posible para no tener que llegar a ese escalón, pero
estas son las recomendaciones para tener que intubarlo. Ahora, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, si el paciente no está no cooperador, está comprometido con conciencia, eso también es una indicación de intubación. Si no lo puedes oxigenar y está con el trabajo respiratorio aumentado, pese a todo eso, es una indicación. Y yo te diría que eso, no sé si agregaría ahí otra cosa más tú. No, lo que habíamos hablado tú un poco también de la etiología de la descompensación del paciente. Puede tener neumonía multifocal importante asociada a esta crisis asmática y tener requerimiento de oxígeno muy alto que van a requerir ventilación mecánica también. Sí. Sí, y ahora cuando tú lo conectas al ventilador, Jessy, ¿qué deberíamos considerar? Porque como lo mencionamos, Sí, muy difícil, pero hay que exacto. saber qué hacer inicialmente. Sí. Mira, inicialmente uno siempre tiene este fantasma de que siempre dice frecuencia respiratoria lo más cerca del paciente, pero es imposible conectar a un paciente con frecuencia respiratoria 40 a un ventilador mecánico. Lo que siempre vamos a tratar de ir a buscar es ir a un poco combatir este atrapamiento aéreo, esta hiperinsuflación dinámica, y la manera de hacerlo es prolongando el tiempo de expiración. O sea, una relación IE de al menos 1:4, por ejemplo, y tratar de bajar la frecuencia respiratoria lo máximo que podamos, peri 10, 12 idealmente, cosa que nos permita tener cada vez un tiempo expiratorio más prolongado, que quizás con flujos inspiratorios mucho mayores, pero siempre buscando un tiempo de expiración más prolongado. Sí. O sea, yo totalmente de acuerdo contigo. Acá lo más importante es combatir la hiperinsuflación y para eso alargar el tiempo expiratorio. Mantener el BT, obviamente, en protector, 6 a 8 ml por kilo. También, yo creo que como dijiste tú, ¿cuál es la manera más efectiva de prolongar el tiempo expiratorio? Nosotros sabemos que es modificando la frecuencia. Aumentando los Entonces, flujos inspiratorios, pero sí. claro, es muy complejo, es una patología que siempre tratamos de evitar, no solo por la complejidad de la ventilación, sino porque sabemos que estos pacientes, conectar la ventilación mecánica ya va a aumentar su mortalidad considerablemente. Sí. Y los flujos muy altos también pueden Ujú. producir un aumento de la resistencia, entonces Mm, es complejo. También todo el tema de qué PIP. Yo no me pondría a jugar con el PIP claro. porque eso de hecho es todo un capítulo aparte en este Ujú. paciente porque tiene cómo seteas el PIP si el paciente ya tiene uno, Así ¿ya? es. Em, y quizás lo que me gustaría detenerme es que tengan ojo cuando conecten a un paciente al ventilador mecánico, porque pueden haber dos escenarios, ¿ya? Efectivamente, el que nosotros estamos hablando es cuando tú estás conectando a un paciente al ventilador mecánico y tiene un fenotipo de tipo obstructivo. Y tu principal razón de por cual lo conectaste al ventilador mecánico es la obstrucción. Pero imagínate que el paciente, aunque sea asmático, también puede tener, por ejemplo, una neumonía. ¿Ya? Y en ese caso, a lo mejor tu causa de la intubación, más que la patología obstructiva, fue la patología restrictiva, que es la neumonía. Entonces, imagínate tú, estás viendo a un paciente que, por ejemplo, tiene un COVID con una neumonía multifocal y resulta que lo estás intubando, lo intubas y resulta que lo somete a estas presiones o lo somete a Ujú. estas frecuencias respiratorias bajas, siendo que el paciente, la principal razón fue la patología restrictiva. Le va a ir mal a ese paciente. Mm. Entonces, acá, ojo, evalúen e interroguen al paciente, vean cuál fue la causa principal de la intubación y también chequeen, porque el ventilador te da al tiro alarmas de si es que tú estás enfrentando a un paciente que tiene un predominio obstructivo. Te va a mostrar las presiones pico muy altas versus la meseta que va a estar con una diferencial muy alta, más de 10, Mm. ¿ya? Recuerden que, por ejemplo, en estos pacientes, de hecho, tenéis que regular el tema de la alarma de la presión pico porque va a estar por las nubes si es que fue Sí. obstructivo, ¿ya? Y también ir a ver el tema de la hiperinsuflación o del atrapamiento a ello, que uno lo ve en la curva de flujo, ¿cierto? Que no llega a cero, y lo otro están midiendo el autopip, ¿ya? Que Mm. se hace con la pausa expiratoria. Mm. Entonces, si tu paciente tiene toda la clínica de una patología obstructiva, tiene todas las curvas de patología obstructiva, claro que les recomendamos iniciar con frecuencia respiratoria más permisiva, más baja, tratando Mm. de darle tiempo que el paciente no caiga en una Sí. hiperinsuflación o atrapamiento aéreo. Bueno, además de lo que tú mencionas, que es un tema de monitorización de la ventilación mecánica en el paciente asmático, ¿cierto? Buscando las presiones máximas, cuál es el comportamiento en cuanto a curvas, ¿cierto? Patrón obstructivo restrictivo, cómo va evolucionando el autopip. También está la evaluación de laboratorio, ¿cierto? Porque sabemos que uno de los
si bien el objetivo es barrer CO2, es digamos, la única ventilación en la que buscamos una hipercapnia permisiva con pH súper bajo. ¿Qué pensáis de eso? Claro, ¿Qué tan hipercápnico en el fondo? Porque en el fondo igual uno se asusta con un pH, un CO2 de 90. sí. Acá lo que sabemos es que hay permiso para Para soportar un eso. poco el CO2. Hay límites que son tolerables mientras compras tiempo. ¿Ah? Recuerden que el ventilador lo único que va a hacer es comprar tiempo. Y en eso también se permite al paciente tenerlo un poco aciótico y tenerlo un poco percápnico. ¿Ahora cuánto? Obviamente hasta 7.2 de pH y un CO idealmente menos de 90. ¿Ya? Así es. Obviamente ya valores sobre eso lo hace ser más difícil porque hay descalabros metabólicos que empiezan a ocurrir. Sí, recordad que estos pacientes además se presentan con acidosis metabólica, Mm, principalmente láctica. sí. No solo por el tema de la fisiopatología, sino por el tratamiento del uso de beta agonista. Claro, el Entonces, eso láctico. también hay que considerarlo. Y bueno, puede ser que todo falle, que hemos hecho Sí. toda la terapia farmacológica bien, ¿cierto? Hemos tenido al doctor Ortega ventilando a este paciente, nuestro mejor grupo pulmonar, y la doctora Toledo, ¿cierto? Un saludo para ellos dos, que Pero siempre nos ayudan. toda la terapia ventilatoria ha fracasado. Tenemos también otra herramienta que es el ECMO, digamos. Sí. Sí, wow, lo hemos tocado ya, probablemente cada vez van a escuchar que los pacientes pueden ir a esta terapia con más frecuencia. Es una tendencia porque ayuda yo creo que es una terapia de rescate muy útil. Sí, sobre ¿Ya? todo en asma, porque no requiere soporte cardiovascular en el fondo. Tú estás Sí. buscando un tiempo de soporte ventilatorio, que es para mejorar gasometría, PCO2, y disminuye considerablemente también el daño asociado a ventilación mecánica y la mortalidad en el asma. Sí, así que esta puede ser de hecho una de las indicaciones de ECMO. Obviamente hay pasos previos Así y es. de hecho está escrito algunas otras terapias como por ejemplo la utilización de gases anestésicos como el isoflurano porque tiene un poco de efecto broncodilatador, terapia de rescate como el Heliox. Heliox. Sí. Pero claro, o sea, está esta última escala, sobre todo en pacientes que tienen esto es como uno de los ejemplos más grandes porque es una patología totalmente reversible. ¿Sí? Así es. Eso queríamos contarle, queremos dejarle algunos mensajes finales, en el fondo, que son importantes de considerar. O sea, recordar que esto es una patología muy frecuente. Los casos gamma casi fatal, si bien son muy poco frecuentes, pero pueden ser de alta letalidad. Entonces, enfrentar adecuadamente a este paciente en la urgencia es clave. Primero, hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías que se pudieran presentar en la urgencia con deterioro súbito de la función respiratoria, disnea súbita. Hace una evaluación primaria completa, evaluando no solo el estado ventilatorio respiratorio, sino cardiovascular del paciente, reanimarlo adecuadamente, mejorar su precarga, administrar oxígeno, posicionarlo de la manera que el paciente se sienta lo más cómodo posible, utilizar la terapia que es como pilar, que es la terapia inhaladora con beta-agonistas y anticolinérgicos. Además, utilizar terapia asociada como sulfato de magnesio, en casos refractarios, considerar el uso de la ketamina, de la adrenalina. Administrar corticoides lo más pronto posible. Recordemos que disminuye la inflamación y disminuye las tasas de rehospitalización, que es muy importante en estos pacientes. En caso que todas estas cosas falles, considerar también la ventilación mecánica no invasiva, estando siempre al lado del paciente y viendo digamos, los criterios de fracaso para, si no esto fracasa, poder pasar al siguiente nivel, que es intubarlo. Preferir siempre premedicación, como la lidocaína que mencionamos, inductores que favorezcan la broncodilatación y disminuyen también el broncoespasmo, como pudiera ser el propofol o la ketamina como inductor. Si vamos a conectar al paciente a un ventilador mecánico, que sea un tubo lo más grande posible y que sea y lo conectamos pensando siempre en estos pilares de la ventilación invasiva del manejo del paciente asmático, que es ir a corregir la acidosis, la hipercapnia, pero siempre considerando una hipercapnia permisiva para combatir también en esta ventilación mecánica la hiperinsuflación dinámica, ¿cierto? Mejorar los tiempos respiratorios. En caso de fracaso ya va a estar fuera de nuestra unidad, ¿cierto? Hay otras terapias adicionales como el Heliox, los gases anestésicos y el ECMO, finalmente. Sí. No sé si quieres recordar alguna otra cosa, Nico, a la No, yo audiencia. creo que lo pasé
muy bien. Así que quería contarle Yo a tengo una Jorge, crítica a Jorge y a Gerson que están oficialmente despedidos. Tengo Que una están crítica atrás. al día de hoy, Sí, ¿ya? sí. Esto debió haber sido con una cervecita, porque hace calor hoy día en Temuco. Sí, sí. Hoy día, Y sed. al fin, en Temuco, Hay que mejorar la precarga. ya, al fin en Temuco está empezando a haber Hacer sol, calor. después de un largo invierno que nunca terminó, y de hecho terminó hace 2 días. Pero nada, lo pasé muy bien, aprendí muchísimo, y espero que la audiencia también lo haya pasado bien, que esperamos que este contenido haya sido de valor para ustedes. Recuerden seguirnos, recuerden suscribirse, y también mandarnos sus comentarios. Vamos a estar escuchándolos, qué es lo que quieren que discutamos, escuchamos todas sus propuestas, sus quejas, sus reclamos. Pónganos 5 estrellas, y si no quiere ponernos nada, mejor no nos coloquen nada, ¿ya? Eso, y nos vemos en el próximo capítulo en tu podcast Código de Urgencias. Chao, chao.